Mi nombre es Ashley Vázquez y el de mi compañera Valeria Burgos. Somos del curso de Química Instrumental de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. El siguiente video trata sobre la técnica de espectrometría de masa con plasma de acoplamiento inductivo, conocido por sus siglas en inglés como ICP-MS. Les estaremos explicando sobre los fundamentos y principios del instrumento, tipos de muestra que se examinan y su preparación, métodos de cuantificación y análisis de datos, ventajas, desventajas, entre otros. Comenzaremos con una breve introducción sobre el principio de espectroscopía. Este es el estudio de cómo interactúa la radiación al incidirse sobre la materia, como se muestra en la figura 1. La técnica se utiliza para analizar y cuantizar la composición de una muestra por medio de espectros o patrones conocidos. Así como hay varias clases de radiación electromagnética, también podemos encontrar varios tipos de espectroscopía que dependen de la región en que se encuentren dentro del espectro electromagnético. En esta presentación nos estaremos enfocando en la espectrometría de masa atómica. La espectrometría de masa atómica es un análisis que permite determinar la distribución de las moléculas en función a su masa. Como se observa en el diagrama, los analitos que se encuentran en la muestra pasan por el proceso de ionización y volatización, donde se separa la masa del analito en sus iones. Los iones de interés son los cationes, ya que en estos es donde se encuentra la masa, porque el núcleo se compone de neutrones y protones. Por medio del instrumento de espectrometría de masa, se hace un análisis de los cationes y pasan al detector. Este tiene la capacidad de generar un espectro que relaciona la masa y la carga del ion. Con estos datos puede determinarse la composición y la cantidad del ion en la muestra. La técnica que se va a presentar es un tipo de espectrometría de masas, pero con plasma de acoplamiento inductivo. Esta técnica descompone, atomiza e ioniza las muestras de metales. Además, permite el análisis de metales con concentraciones bajas, es multielemental y es utilizada para determinar la cantidad de un metal en sus diferentes estados de oxidación. Les presentaremos a continuación el esquema del instrumento y la función que cumple cada una de sus partes. En esta imagen se muestra un esquema del instrumento. Las partes más relevantes son el área de introducción de la muestra, el nebulizador y la cámara de aerosol, el plasma, la interfase y los lentes de iones, sistema de reacción octopolo, filtro cuadrupolar y el detector. El proceso comienza con la introducción de la muestra para generar iones. Esto consiste en la atomización del líquido que entra al sistema por medio de la bomba peristáltica integrada. Esta parte del instrumento es la que bombea la muestra al sistema, controlando su entrada y salida. Cuando se bombea la muestra, esta llega al nebulizador, que convierte la unidad del líquido en gotas. Esto sucede ya que el líquido no puede ser introducido directamente al plasma. En la imagen se muestra el proceso que experimenta la muestra en el nebulizador. Cuando las gotas se generan, estas pasan por la cámara de aerosol, ya que el tamaño de estas no son uniformes y es necesario que las gotas lleguen al plasma lo más pequeñas posibles. Cuando las gotas de interés están debidamente separadas, pasan a la fuente que contiene el plasma de argón, que es el que atomiza e ioniza la muestra para producir la nube de iones con carga positiva. En este, el flujo de argón debe de estar de 0.3 a 1.5 litros por minuto. Como se observa en el esquema del plasma, la muestra en forma de aerosol pasa por un proceso de desolvatación que seca la muestra. Se necesita que la muestra esté en su estado gaseoso, por eso pasa por la vaporización. Una vez esto sucede, la muestra pasa por la atomización, ionización y recombinación. Para permitir que haya un paso óptico entre el plasma y el sistema de lentes, se encuentra la interfase. Los lentes de iones lo que hacen es enfocar el haz de iones y evitar que los fotones y especies neutras lleguen al detector para que se obtenga una señal con alta sensibilidad. Luego le sigue el sistema de reacción de octoporos, que está entre los lentes y el analizador cuadripolar. Al entrar a esta celda,
Los iones interactúan con el gas y esto hace que se reduzca la interferencia molecular. Seguido del sistema de reacción de octopolos, se encuentra el analizador cuadrupolar, que es un filtro que escanea un rango amplio de masa. También analiza una variedad de elementos en la muestra y separa iones por la relación de su masa y carga. Por último tenemos el detector, que es un policromador de inyección de carga conocido por sus siglas en inglés CID. El mismo mide la relación de masa sobre carga. Ahora les presentamos una serie de suplidores y precios sobre el instrumento. El instrumento es suplido por distintas compañías. Algunas de estas lo son Agilent Technologies, Skyray Instruments y Thermo Fisher Scientific. Los costos varían de $400 a $200,000 o mucho más. Ahora queremos informarles sobre la muestra y la preparación de la misma. Este tipo de análisis puede medir un sinnúmero de muestras que contienen metales. Se pueden hacer estudios de cromo, níquel y cobre en la orina, aluminio en la sangre, níquel en la leche maternal y cromo en heces. En la figura se muestran los metales antes mencionados dentro de la variedad de metales que pueden ser estudiados en esta técnica. Para poder introducir la muestra al instrumento, la misma debe de prepararse de una manera específica según su composición. Principalmente, la muestra debe estar en solución para poder ser aspirada por el instrumento, porque el líquido tiene que ser evaporado para poder llegar al plasma. Si la muestra es un sólido, esta debe ser diluida con ácidos fuertes y calientes. Si se trabajara con matrices simples, es común el uso de ácido nítrico del 1% al 5% para mantener los metales en solución. Por otro lado, las muestras líquidas se preparan en una matriz acuosa para que de ese modo se estabilicen los elementos como solución iónica. La matriz puede ser de ácido nítrico al 2% y puede tener 0.5% de ácido clorhídrico para estabilizar los elementos, dependiendo de cuál es el analito bajo estudio. En caso de que sea un líquido o material orgánico, se usa un inyector pequeño y es recomendable añadirle peróxido de hidrógeno porque descompone sus enlaces. Una vez preparadas, se comienza el proceso de introducción de muestra, explicado anteriormente, con la diferencia de que las muestras sólidas pasan por un dispositivo de ablación con láser, chispas o vaporización electrotérmica para convertirlas en aerosol, mientras que las muestras líquidas pasan al nebulizador. Como todos los instrumentos, este tiene unos límites de operación y requiere una serie de parámetros. Entre estos se encuentra el límite de detección, que varía entre 1 parte por billón a 10 partes por billón. El límite de cuantificación está hasta un 35% en 200 nanómetros de la región ultravioleta. Por otro lado, la linealidad del instrumento es de 10 a la 8. El rango de longitud de onda fluctúa entre 165 nanómetros a 1000 nanómetros. La frecuencia del instrumento es de 27.12 MHz y la exactitud es de 2 watts. Por otro lado, la estabilidad del instrumento tiene una frecuencia menor a 0.05% y una potencia de salida menor a 0.1%. La resolución es de 0.0068 nanómetros a 200 nanómetros y el tiempo de lectura del detector es de 2 metros por segundo. El objetivo de la mayoría de los análisis de esta técnica es cuantificar elementos dentro de una muestra. Para poder analizar las muestras se utilizan varios métodos de cuantificación. Entre ellos están el análisis semicuantitativo, el análisis de calibración externa y el análisis de estandarización interna. El método de análisis semicuantitativo se basa en la medida de la abundancia de los isótopos por medio de una curva de calibración para calcular su concentración. Como se puede ver en la gráfica, tenemos en el eje de X la masa atómica del elemento y en el eje de Y tenemos la sensitividad del instrumento. En este método se basa en la sensibilidad
que rodea la señal del analito del elemento bajo estudio. La sensibilidad para el analito se mide a partir de esa curva porque la respuesta a este rango de elementos ya es conocida. Otro método de análisis de datos del instrumento es la calibración externa. Como se muestra en la gráfica, es una medida de la concentración del analito en función de la respuesta del instrumento. En este método se preparan soluciones estándares que van aumentando en concentración y se genera la curva. El rango de estándares es de concentración conocida para el analito que está bajo estudio. Generalmente, su curva es de una regresión lineal que correlaciona la concentración y la respuesta como se mencionó anteriormente. Finalmente, se encuentra el método de estandarización interna, que es el método de calibración más utilizado y es una buena manera de compensar los efectos de la matriz. En este, se tienen que agregar la misma cantidad de uno o más elementos a todas las soluciones medidas. Con este método se espera que la respuesta del instrumento sea la misma durante todo el experimento, para que cualquier fluctuación que se dé sea derivada de los efectos en la matriz. Luego, se calcula un factor de corrección para aplicar a cada analito. Todo instrumento tiene sus ventajas, pero también presentan diferentes limitaciones. En el caso de ICP-MS, sus ventajas son que registra los espectros de diferentes elementos de manera simultánea. También puede determinar no metales, permite la detección de bajas concentraciones, presenta una menor interferencia entre los elementos por sus altas temperaturas, determina distintos isótopos de un mismo elemento, tiene bajos límites de detección, un alto nivel de selectividad y un menor tiempo de análisis. Por otro lado, las limitaciones del instrumento son que en este pueden ocurrir diferentes interferencias, tanto espectrales como no espectrales. También, este instrumento no es el ideal para análisis de nanopartículas en matrices ambientales y la instrumentación tiene costos altos. Esta técnica puede ser comparada con la de absorción atómica, ya que, aunque ambas pueden clasificarse como técnicas similares, tienen entre ellas diferencias que las caracterizan. Principalmente en ICP-MS se utiliza un plasma, mientras que en absorción atómica se utiliza una llama. Esto hace que la técnica de ICP-MS sea mucho más energética que la de absorción atómica. Esto es porque en ICP se acumula la energía cinética del plasma. En esta misma dirección, otra diferencia entre estas es el alcance de la temperatura. Como en ICP-MS se acumula la energía cinética, esto permite el alcance de temperaturas de 10.000 a 12.000 grados Celsius, mientras que el rango de temperatura de la llama de absorción atómica fluctúa entre 1.000 a 3.000 grados Celsius. En adición a esto, en el ICP-MS, el detector es policromático, a diferencia de absorción atómica, que es monocromático. En absorción atómica se pueden analizar compuestos orgánicos en contraste con ICP, que comúnmente no puede analizarlos por su elevada temperatura que ocasiona la destrucción de los enlaces covalentes. Finalmente, ICP tiene una ventaja significativa sobre absorción atómica, ya que ésta puede realizar un análisis multielemental y de especiación, mientras que en absorción atómica no se puede hacer. En absorción atómica, la muestra debe de estar en su estado metálico. Significa que está en M0, porque la fuente solo es capaz de emitir a ese largo de onda, y por consiguiente, el metal en la llama tiene que tener la misma diferencia en energía que el que está emitiendo la fuente. Si no es así, no lo puede absorber. Estas técnicas se pueden utilizar dependiendo del propósito del análisis. Si solo es necesario confirmar la presencia de un metal en solución, la técnica ideal es absorción atómica. Sin embargo, si se desea cuantificar la cantidad total de un metal que existe a diferentes estados de oxidación, en vez de cada uno por separado, la técnica que se debe utilizar es ICP-MS. Dentro de las amplias aplicaciones que puede tener esta técnica, se encuentra lo que hizo el profesor Brian Fryer de la Universidad de Windsor. Este determinó in situ elementos en trazas de minerales por medio de la microscopía de absorción por láser
y espectroscopía de masa plasmática acoplada inductivamente. Además, esta técnica tiene aplicaciones marinas. Un ejemplo de esto es el estudio que realizó el profesor Berman, donde determinó la presencia de tributilestaño y dibutilestaño en un sedimento portuario. Por último, se ha utilizado para la determinación de monometilmercurio catiónico monovalente en materiales de referencia mediante una dilución isotópica con un instrumento de GC-ICP-MS. Esto lo realizó el profesor Evans en la Universidad Trent en Canadá. Esta ha sido nuestra explicación sobre el funcionamiento e importancia de la técnica de espectrometría de masa plasmática de acoplamiento inductivo. Esperamos que la información provista les haya servido para expandir sus conocimientos. Gracias por su atención.